Recibir al senador de la República, Jorge Gandini. Hola Jorge, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal Alejandro? Un gusto estar ¿Cómo acá. andas, Jorge? ¿Tenés perro vos en tu casa? Tengo una perra, una golden, Roma se llama. Si es golden, imagino que en tu casa pelos debe haber bastante. Ni me digas, cantidad. Por ahí un fondo en casa y que está bastante en el fondo. Pero sí. Aún así, ¿no? Vuelan por todos lados. Además el golden como primo hermano del labrador, según tengo entendido. Sí, ahí. pero pelo más largo. Sí. Claro, pero quiero decir, tienen esa... Son cariñosos, son amables. Es una usina de amor. Entonces, decir, vos sos perro, tenés que estar afuera, es muy difícil hacérselo, ¿no? Sí, total. Pero claro, compensa, si tenés chiquilines compensa, ya mis hijas tan grandes, pero la disfrutan mucho. Teníamos una gata también, Ajá. pero se fue con mi hija, que se fue a vivir con su novio, se fue la gata. La nena dejó la casa y se llevó la gata también. Sí, llevó la gata. Mirá, pero esa es más rara porque los gatos son más acarenciados al lugar, se dice, ¿no? Sí, al espacio, pero, al lugar. Pero es muy acarenciado a ella, Ajá. entonces se la marchó con ella. Vos tenés Tengo tres hijas, una del primer matrimonio, grande ya, que tiene 2 hijos, o sea que me recibió de abuelo. ¿Hace cuánto que sos abuelo vos? Y bueno, mirá, Timoteo va a cumplir 5 años ahora el 30 de mayo. Uh-huh. Y Alejandra tiene casada, no sé, 7 por ahí. En ese casamiento, mi otra hija, la más chica, conoció un primo del novio de mi yerno ahora, claro, y se noviaron un tiempo después y siguen de novios. Y la pero del medio, hay gurises todavía no. No, ni se casaron todavía, esa es la que vive en casa. Ah. Y la del medio, que también es de este matrimonio, se fue a vivir con su novio. Todavía no hay noticias de... Y entonces si sumo, ¿no? Tu esposa, tu actual esposa, que en realidad ya hace una sarta de años, ¿no? 31. Bien. Las 3 chiquilinas, los 2 yernos, o 3. Digo, aunque no se hayan casado, digo, hacen de... Forman parte. Y no, los nietos son demasiado chicos. ¿Hay alguno que no te vote? O sea que sí, ¿Se coló alguno? No, sí, hay uno ahí colado que no vota. ¿Vamos a tener que hablar con ese? No, dejá, capaz que hablo y tiene el lío ellos, dejá que cada uno se arregle y haga su vida. Pero ¿qué me quiere decir? ¿Que no te votan en el sentido, pero están en la coalición multicolor o...? No, me parece que no hablamos poco de política. De política, de fútbol y de básquetbol no hablamos, me parece que estamos lejos en las 3. Sí, hablamos poco. ¿Querés que hagamos algo? Bueno, pará. Hoy viste que El País... ¿Llegaste a leer algo del País hoy? Pues alguna cosita. Viste que justo aborda un tema que es inexorable para conversarlo con vos. Herrerismo, se lo muestro a la gente. Creo que lo hice referencia más temprano. Herrerismo y wilsonismo, las etiquetas que dividen al Partido Nacional, opiniones sobre el origen de precandidatos generan cruces entre sectores. Bueno... Es histórico que en general los partidos uruguayos, ¿no?, han tenido como una fuerte fraccionalización interna que le ha dado esa... El partido tiene históricamente 2 grandes corrientes, ¿no? Ya de los blancos independientes, exacto, que hasta votaron fuera del lema, y los herreristas, de allá viene. Sí, cuando Wilson todavía no era marca. Wilson viene de los blancos independientes. Después Wilson aparece en el escenario, ya había sido un buen senador, un buen ministro, lanza su candidatura en el 71 con esa matriz, pero incorpora y lanza su candidatura cuando incorpora 3 herreristas de mucha trayectoria, a Ortiz, a Santoro y a el Toba Gutiérrez Ruiz. Uh-huh. Ahí larga su candidatura. Y bueno, con el tiempo eso se transformó en el wilsonismo. Claro. Y durante mucho tiempo el antagonismo fue herrerismo-wilsonismo. Uh-huh. Después se fue transformando en lacayismo, larrañaguismo. Durante varias claro, porque muere elecciones. Wilson más temprano de lo previsto, en fin. Lacalle gana la elección en el año siguiente al que muere Wilson. Y bueno, abre un camino ahí, ¿no? Y el wilsonismo quedó sin referencia durante un tiempo. Aparece Larrañaga, levanta esa bandera. Y Lacalle vuelve al ruedo en más de una elección. Alguna la gana Lacalle, después la gana Larrañaga, las internas, y después aparece el hijo de Lacalle que le gana a Larrañaga, y ahí el antagonismo estuvo ahí. Hoy no hay ese...
antagonismo. El partido está en una etapa de reordenamiento y de búsqueda de nuevos liderazgos. Larrañaga obviamente dejó un espacio, un hueco muy fuerte, más allá de su impronta electoral que venía decreciendo. Sin duda que ocupaba un lugar de liderazgo muy notorio y referente, y lo estaría ocupando ahora. Sin duda sería una referencia ineludible en la interna blanca. Y por el otro lado se ha ido consolidando el liderazgo de la calle Pou, pero no puede competir, y por lo tanto no hay líderes en competencia, líderes que sean candidatos. Y bueno, se dan todas estas discusiones de quién tiene las marcas, pero hay cuestiones más bien que son objetivas, que cualquier ciudadano las puede ver. Hoy el partido tiene dos candidatos que vienen de una sola corriente. Claro. Álvaro Delgado es el candidato de aire fresco, más cercano a la torre ejecutiva, y su impronta es esa, es darle continuidad, y así se va a presentar, a lo que hizo Luis. Sin que suene despectivo, ¿es el delfín del presidente? Bueno, no sé. Pero hay como una conexión natural, ¿no? Bueno, no viene es de ahí, es de su gente de más confianza, de más cercanía, y lo fue antes, no es ahora porque haya ganado la calle Pou las elecciones. Desde antes, claro. Álvaro estaba ahí muy cerca, ¿verdad? Pero cuando la calle Pou ganó la interna pasada, y en la anterior también la ganó, aunque perdió las elecciones, sí, claro. La del 2014, la de la positiva y el TIC y todo lo demás, él estaba respaldado por un movimiento que llamaba Todos hacia adelante. En ese Todos hacia adelante estaba Aire Fresco y Herrerismo. Herrerismo más bien nuclea lo más tradicional del herrerismo, digamos, la 71, la calle Herrera, Penadé, Heber, claro, etcétera. Hoy esos dos grupos siguen siendo el cerno de ese movimiento, pero van con dos candidatos. Uno más cercano a la torre ejecutiva, de aire fresco, Álvaro Delgado, y la otra, Laura Raffo además, procedente del herrerismo. Y bueno, lo que no ha tenido una expresión electoral es lo otro. Y no digo el wilsonismo, porque entiendo. En la interna pasada, la del 19, Luis, que venía de ganar la del 2014, gana la del 2019, se convierte en presidente de la República después, pero cuando gana el 2019, saca el 52% de los votos blancos, teniendo, la verdad, que una fuerza bárbara, venía bárbaro. Pero hubo un 48% que votó otras opciones. Votó a Sartori, a Larrañaga o a Antía, las otras tres candidaturas que había. Ninguno de esos tres va a ser candidato. Y eso que yo llamo lo otro, donde está el wilsonismo, pero no solo, porque no voy a decir que Sartori es wilsonista, pero el 20% de los blancos en la interna lo votó a él. Eso otro hoy no tiene una, digamos, candidatura que quizás pueda ser competitiva con las que son del cuño herrerista, básicamente las de origen wilsonista o larrañaguista. Y no hablo de los movimientos, hablo de los ciudadanos, de los blancos, de los electores. Sí, porque Alianza tomó una decisión oficial de acompañar a Laura Raffo, más allá de que no es la que siguen todos sin sus picardía. dirigentes. ¿No luce un tanto extraño con la historia? Yo no la voy a calificar, obviamente. Pero un adjetivo uno le puede poner a eso, ¿no? Sin que nadie se enoje ni se ofende, pero tampoco que no haga entes a todos. No, está muy bien. La verdad que Jorge Larrañaga siempre marcó su impronta, su perfil. Lo que pasa es que Alianza Nacional tomó una decisión previa, que es la que le pasa a los movimientos muchas veces. Tomó la decisión de no presentar candidato propio. Esa decisión tiene ya un año. En la medida que no presenta candidato propio, tiene que acompañar a alguno de los demás. Y bueno, en esta instancia o acompañaba a Delgado, o acompañaba a Laura Raffo, o venía, que esa era la propuesta nuestra, a un espacio que pudiéramos definir entre todos. Pero déjame, tenés todo el derecho a decirme cualquier cosa, incluso ingenuo, que a lo mejor este comentario luce ingenuo. Vos recién hiciste una narración
en la que en líneas generales coincido bastante acerca de la trazabilidad histórica de los dos grandes bloques, ejes, corrientes, que desde en la corta y cerquita uno puede decir que compiten, y en la larga distancia uno puede decir que se complementan. Sí, ¿No es cierto? No tenga ninguna duda. Esa competencia le hace bien al lema, para decirlo claro, en términos. Claro. ¿No? Se sabe. Las dos cosas son así. Entonces, por lo tanto, como diría Jaime, rivales y hermanos, ¿no? A Luis de los Barrios. Nos necesitamos, flaco. En ese contexto, yo diría que además de la historia, manda, y ahí sí podés adjudicarme cierta ingenuidad, no solo una lógica de la competencia electoral justa, necesaria, y que habla de la salud del sistema. También habla de que representan, aún dentro de un mismo partido, ideas distintas, conceptos sobre algunas cosas, conceptos distintos, miradas distintas, ideológicas, filosóficas. ¿O le estoy errando el bizcochazo? No, el tronco es el mismo, pero bien, obviamente, por algo son dos corrientes históricas diferentes. Desde esa perspectiva, ya no solo alimentado por la lógica electoral, sino conceptual, que yo digo, si yo fuera asesor del Partido Nacional, diría, miren que se ayudan, vos no tenés que darle al público que ve, a la parte del público que se siente relativamente satisfecho con la marcha del actual gobierno, que se siente identificado en particular con el Partido Nacional, el partido más grande que conduce el actual gobierno, una mirada, si querés, un poco más alejada de lo que podría llamar la lógica del liberalismo conservador, del herrerismo. ¿No sería bueno electoralmente que tuviera ese costado, esa pata, esa mirada, ese ejercicio de la propuesta electoral? Yo diría que sí. ¿No te crees Omar por la patria? Porque eso es lo que decimos nosotros. Pero te hago el discurso en 2 minutos. Pero eso es lo que decimos nosotros. Pero ¿por qué? Yo lo miro afuera, digo, ¿por qué cuesta tanto ver eso que parece un tanto obvio? Se me debe estar escapando algo, es lo que yo digo. ¿Qué es lo que se me escapa? Se te escapan cosas que son mucho más terrenales. A ver. Primero, cada vez que un líder muy fuerte desaparece, esos movimientos tienen una tendencia a la disolución, a la complicación interna. Y te lo digo yo que vengo del wilsonismo. Claro. Wilson era casi el partido. Lo único que había fuera del wilsonismo era el Consejo Nacional Herrerista que dirigía la calle Herrera, y era el 20%. Nosotros teníamos 21 diputados, 6 senadores. Los intendentes eran todos nuestros en aquel momento. Teníamos la militancia, las coordinadoras, la mística, la Secretaría de Asuntos Sociales y la militancia social. Teníamos el directorio del partido, o sea, teníamos todo. Y teníamos a Wilson. Se murió Wilson, y un año y poco después, Wilson murió en marzo del 88, en noviembre del 89, no solo ganó la calle Herrera las elecciones, que era la minoría del partido, sino que además nosotros sacamos un senador y un diputado, Juan Raúl diputado, Sumarán senador, y enfrentados entre ellos. Y de ahí para adelante se fue al diablo por la patria, que era el movimiento místico de Wilson, y quedó guardado en un cajón hasta que yo lo encontré en el 2017 sin que nadie lo usara y lo volví a desempolvar. Es decir, a la muerte de Wilson nadie pudo ocupar ese lugar, es muy difícil. La gente te compara con el caudillo y nadie da la talla, es muy difícil. Todas esas cosas influyen. La otra cosa que influye en el análisis, por lo menos en el mío, es que es la primera vez que los blancos vamos a una elección desde el gobierno y con elecciones internas. Fuimos a elecciones desde el gobierno en el 94, habíamos ganado en el 90, empezamos a gobernar, pero no había elecciones internas. Por lo tanto, ahí hubo un candidato muy cercano a la presidencia que fue Ramírez, y un desafiante que salió muy sobre la hora, Alberto Volonté, tan sobre la hora que no pudo ser ni siquiera candidato al Senado porque no había renunciado a la UTE un año antes, pero podía ser candidato directo, sin interna, todos ellos. Y era Carlos Julio, era Volonté, y era Ramírez. Y Volonté casi el presidente de la República, ¿verdad? Y no era el candidato. La famosa, recordemos los más jóvenes, la elección de los 3/3, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que termina desembocando en que se produjera la reforma, el balotaje,
Quiero decir, Sí, el sí, sistema entendió sí. que si veníamos por ese rumbo veníamos mal para la futura gobernabilidad. Ahora la diferencia es que hay elecciones internas antes de la elección nacional. Sí. Y ahí, esta es una instancia nueva, esto es lo que claro, nuevo, pero ahí estar en el gobierno genera también la enorme atracción que el poder tiene naturalmente. La torre ejecutiva es como un fogón prendido, mete calor, zona de confort, resuelve mucha cosa y genera la tentación de arrimarse allí porque hay muchas cosas resueltas. Todo lo otro es territorio descampado e incierto. es más intemperie, digamos. ¿Cómo es total? Decímelo a mí. Es intemperie. ¿Por qué me decís decímelo a mí? Porque yo estoy ahí. Yo no tengo prácticamente cargos en el gobierno. Ni para estamos... que la gente entienda, cuando decís yo, tu barra, digamos, tu por gente, la patria. por la patria. También apoyamos a Larrañaga en la elección pasada, desde Por la Patria, que ya lo habíamos fundado en el 2017, fuimos a la elección del 2019 con Larrañaga, laburamos a muerte con Vivir Sin Miedo, trabajamos muchísimo, respaldamos a Jorge, pero cuando ganó el Partido Nacional, nosotros quedamos bastante retirados afuera, sin quejas, nos tocó eso. Hoy seguimos convencidos, como estuvimos convencidos estos 3 años, que el partido tiene que recomponer ese espacio. No solo porque para nosotros es el más cómodo y coherente a nuestra visión y a nuestra trayectoria, sino porque el partido lo necesita. Escuchar ayer a Pereira mostrar las cartas. ¿Sabés que Pereira estuvo también acá? Lo que pasa es que, claro, como antes estuvo en la televisión, claro, y la televisión tiene otra... Claro, pero ahí mostró las cartas, ¿verdad? Como las mostró hace algunas semanas atrás el propio Orsi. Dice, el Frente va a competir con los herreristas. Progresismo, ¿no? Versus claro, herrerismo. ¿no? Para decir, herrerismo, sinónimo de conservadores, derecha, no Estado, etcétera. Sí. Vamos a competir con eso. Orsi decía, o alguno del entorno de Orsi decía, vamos por los wilsonistas, porque los wilsonistas no tienen dónde votar. O sea, es obvio que ahí hay un espacio real, no de lo que cada uno quiera ponerse la cocarda y sacar la bandera y hablar de Wilson, sino de quien efectivamente sea capaz de representar esa línea dentro del partido que siempre tuvo una expresión electoral importante y fuerte. Y si no tenemos quien la canalice, probablemente podamos perder un pedacito de gente que no se sienta representada y la próxima elección se define por un pedacito. Porque dice Lanzaro, no me canso de repetirlo, los oyentes y televidentes del canal YouTube, ya los debo tener harto con eso, el doctor en ciencia política, Jorge Lanzaro, el politólogo, señala, en Uruguay nadie gana por mucho, nadie pierde por mucho. Claro. Entonces, que en realidad es una cosa que yo agrego, creo que Jorge en realidad se la debo estar robando a él, y por suerte. ¿Sí? Nadie gana por mucho, porque esto obliga a la política, esto obliga a la política, ¿no? Sí y no sé, lo que sé es que de aquel bipartidismo que teníamos hace 50 años o 60 años atrás, fuimos mutando hacia un tripartidismo que llegó a estar casi en tercios, y de ahí, con la reforma constitucional, de a poco fuimos mutando hacia un bibloquismo. Hoy hay 2 bloques adentro de los cuales, con distintas formas, hay diversos partidos, pero se organizan en bloques electorales que se expresan en esa segunda vuelta, que fue el invento del 96, el balotaje. Nadie, salvo una excepción, pero nadie logra en la primera vuelta tener el 50%, y por lo tanto vamos en la segunda, y se organizan esos bloques. Ahora, ningún bloque le gana al otro por mucho, ¿no? Y ahí interviene todo. Y no se puede perder nada. Tenés que atar a los tuyos y salir a buscar. Pero, Jorge, y hacerle pistas a los que no reconozco en vos un tipo muy talentoso de la política, un hombre que además ha tenido inmensa capacidad de aprendizaje, que está siempre en las comisiones más importantes, las comisiones de Hacienda, donde realmente uno... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la rendición de cuentas, si tenemos tiempo. Y además sos un hombre que yo acá reflejo cierta debilidad y cierta subjetividad, que en todo caso tiene el sello de haber roto el cascarón en la dictadura, ¿no es cierto? Y eso nos pone a un montón de orientales en un lugar de la convivencia y del hacer político ante cualquier forma de autoritarismo, que creo que no es como una gran línea divisoria, ¿no es cierto? Coincidimos en esa mirada, ¿no? Desde ese lugar,
a pesar de toda esta manga de elogios que te estoy haciendo, digo, igual lo que estás diciendo, esto último, que yo suscribo, no se necesita ser doctor en nada para darse cuenta que ese espacio falta y que puede ser muy importante. Bueno. ¿Por qué aún así no se desarrolla y no está desarrollado desde hace rato? Todo indica que vas a ser candidato. Yo diría que sería una buena noticia para la competencia del Partido Nacional. Estoy en lo cierto, ¿no? Las dos cosas. Bueno, estamos en ese proceso, Bien. sí, estamos en un proceso en el que estamos analizando todas estas cosas y ponemos todas arriba de la mesa. Sabemos lo difícil que es recorrer el descampado, lo tenemos claro. No, y además necesitas, ayúdame, de contarle a la gente plata. Bueno, ¿Cómo estás en ese asunto? y bueno... Pero, o estoy errándole. que ¿No se podés, necesita dinero para no, hacer una campaña? Cualquier campaña todo el mundo necesita dinero y hay que tener... Lo que pasa que a mí no me ganan en militancia y la gente nuestra es gente de combate, es gente de saber cuáles son las difíciles, de no bajarse del carro porque no convenga. Y nos gusta eso, somos muy blancos en esta propuesta y lo que estamos analizando es eso, che, le damos para adelante igual. Y si no hay socios, ¿vamos igual? Esa es la pregunta que nos hacemos y las respuestas están siendo todas afirmativas, vamos igual. Pero mira que esto se puede transformar y tornar en difícil, nos van a pasar por arriba con plata, con estructura. Nosotros no tenemos la estructura que tienen los otros sectores del partido, no, pero hay oportunidades. ¿Por qué? Bueno, primero porque el herrerismo va dividido, va en dos, Sí. ya no va en uno. Pero entonces Pereira tiene razón, Fernando que ayer estuvo, tiene razón. Si sigue así la cosa, Tiene razón. esto es el progresismo Él tiene versus razón. el herrerismo. Bueno, él tiene razón, sí, se le da esa razón. Él pone al herrerismo como una mala palabra. Yo no. Pone al herrerismo como No. que es, bueno, le falta un media coma para ponerle fachos. Y trata de generar esa polarización entre izquierda y derecha. Bueno, mi partido no es un partido de derecha. Lo hemos demostrado gobernando. Estamos mucho más generando respuestas para la gente que muchas que las que más allá del discurso generó el Frente Amplio. Podemos hablar caso a caso, tema a tema. Nosotros no quebramos, ni cerramos, ni privatizamos ninguna empresa pública, por más que lo digan. La única que en este país se cerró, quebró y se vendió a extranjeros que eran unos bandidos fue Pluna, y lo hizo la izquierda. Y Fernando Pereira calladito la boca. Y de esto podemos hablar. En estos días vamos a votar, en estos días, el 1 de junio, en la Comisión de Hacienda tenemos al Ministerio de Industria con el tema de gas Sayago. Seguimos poniendo fortunas de plata. Como estamos pagando 10 millones de dólares por año todavía porque le garantizamos los aviones que compraron esos bandidos que Astori dijo, lo que empieza bien termina bien. Todavía estamos pagando los aviones de Pluna porque le salimos de garantía a los de Leadgate. Así que, y todavía no están haciendo un juicio por 800 millones de dólares, que ahí anda el prosecretario de Presidencia peleando con un equipo y contratando abogados que salen una fortuna la hora para ver si no nos ganan un juicio en los Estados Unidos. ¿Verdad que me perdí? ¿Por qué me estás diciendo esto último? Porque la izquierda viene, te hace el discurso, y los que cerraron las empresas públicas y comprometieron el patrimonio fueron los de la izquierda. Después dice que los conservadores somos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos fortaleciendo las empresas públicas, no con la idea que ellos tienen. Pero a ver, es fortalecer una empresa pública, dejarnos los clavos que nos dejaron en ANCAP, con Gas Sayago, o con la regasificación, o con los hornos que todavía no sabemos qué hacer con ellos, o con los malos negocios que se hicieron en el Portland. No, pero eso es hacerla pedazos. Pero ¿cuál sería el problema que haya el problema es políticamente que no una mirada, digamos, que entienda que la empresa pública es un el problema es que yo le problema? rechazo a Pereira ese calificativo maniqueísta de que ellos son los de la derecha, nosotros somos los progresistas. No, señor. No se lo acepto. Y mucho menos lo acepto que a eso le quiera poner el mote de herrerista. Y yo no soy herrerista. Pero no viene por ahí la Pero cosa. hasta este momento las opciones eso son es porque a él herreristas. le Lo acabas de decir conviene vos. meterse en la interna del Partido Nacional y decirle los progresistas tienen que estar de este lado. Entonces salen e inventan cosas como la patriada. Que lo que hacen Ese es juego político, ¿no, Jorge? ir a comprar gente no es juego político. Y lo ¿Por que qué están sería haciendo porque ¿por qué Orsi está comprando gente. Va y compra gente. Para que Las incorporan a la intendencia, le dan soluciones y promesas de futuro. Alguno que han ido a buscar, algún desconforme del Partido Nacional. Y eso está mal. Pero es la estrategia de ir a buscar afuera. Podemos hablar de algunas otras cosas. A mí, lo que yo me ocupo es de mi partido. Y lo que pasa en mi partido es que tenemos que desarrollar todo el partido. Y en el partido hay opciones. Y hoy el partido tiene... Un partido como el planeta, bipolar, siempre ha tenido dos polos, que lo que hemos hecho con el transcurso del tiempo es aprender a convivir civilizadamente, pero hemos tenido siempre dos polos,
que antes podían expresarse en 2 candidaturas que se sumaban, Sí, desde entiendo, Balotais ¿no? para Sí. acá, hay que aprender a convivir, y en el 2000, cuando no lo hicimos, salimos terceros, la calle Ramírez. La más baja elección. Horrible, 20%, 21%. Ahora aprendimos a convivir, pero en ese partido bipolar hoy hay un polo solo con 2 candidatos. Y entonces a mí no me cabe cuestionar a los que han hecho eso, porque ellos hacen lo que tienen que hacer. Me cabe autocuestionarme a mí eventualmente en el mano a mano a otros compañeros porque no hemos sabido rearmar lo otro, reagruparnos, no solo para competir internamente, no solo para afirmar alguna corriente de ideas históricas que el partido tiene, sino para ayudar al partido. Porque Entonces, si nosotros no estamos, el partido corre riesgos de no crecer y requiere mantener y crecer. Y entonces tenemos que estar. Claro que puede ser el camino más duro recorrerlo ahí, por lo que decías tú de lo económico, pero más que eso, porque las adhesiones de los grupos grandes y el aparato van para el otro lado. Vamos a una breve pausa, pero en todo caso, más allá de lo que pienses acerca de las definiciones que lanzaron arriba de la mesa Pereira y Orsi, lo cierto es que, a ver si te sigo bien, Jorge, además fue lo que empecé diciendo yo, si el Partido Nacional no genera una candidatura que, llamémosle de otro modo, que no huela a herrerismo. Pero es una candidatura de verdad wilsonista, Eso. Progresista, popular dentro del partido. El partido necesita eso. Pero que hasta ahora no la tiene. No. Entonces, le estás haciendo un favor a ese discurso de izquierda. perder un pedazo. Pero le estás haciendo, como quien dice, le estás levantando un centro. Pero estás regalándote en un espacio. A ver, te vuelvo a repetir. Pero entonces no hay que enojarse con Pereira, hay que enojarse con los que no generan ese espacio. Yo con Pereira, que es un oportunista, me enojo de esos calificativos y motes que pone tratando de asociar al partido con una postura que él dice herrerista, para tratar de asimilarlo, casi una mala palabra, casi una ofensa. Entonces le digo, no, para el herrerismo es históricamente conservador, ¿no? Pero no te Jorge. metas acá, no le permito a él que nos califique y nos divida. Ahora, obviamente que nosotros tenemos que hacer ese camino, pero es una responsabilidad nuestra. Entiendo. No es del herrerismo. El herrerismo está haciendo su juego y en ese juego se siente tan fuerte que es capaz de dividirse. Bueno, nos deja una oportunidad. Veremos si nosotros somos capaces de sintonizar con la gente, porque después se trata de eso. Si tuviera Larrañaga, capaz que era diferente, pero no está. Entonces todo el partido está probando liderazgo. Yo creo que además... A ver, si vos dijeras, déjame limpiar el tablero y hacer esto sin reglas. Bueno, los candidatos volverían a ser capaz que en la calle Pau y Larrañaga. Pero la calle Pau no puede y Larrañaga no está. Por lo tanto, el partido tiene que probar liderazgos. Y los liderazgos se prueban en las urnas. Y todos vamos a ser nuevos en las urnas. Si me toca a mí, seré nuevo. Si le toca a Laura y a Álvaro Delgado, serán nuevos en ese rol. Veremos cómo nos va. En algún momento pintaremos la línea a la calle, dirán largaron. Y ahí veremos qué es lo que la gente elige. Y yo ahí me tengo fe para que haya un espacio electoral en el partido interesante que apueste a esta línea del partido y nos ayude a nosotros a votar bien y al partido a ganar. Me voy a la tanda con la convicción. Si alguien ahora de mi familia me llamara, ¿y cómo te fue con Jorge? Diría, bien, estuvo como siempre, linda, interesante, apasionada la charla. Y diría, todo indica que va a ser precandidato. Yo no te lo niego, todo indica, pero no está resuelto. No, está bien, está resuelto. Vamos a hablar de pausa porque si viene la rendición de cuentas y es un tema que además, más allá del cintillo, es un parte del juego político que a vos te gusta mucho jugar, ¿no es cierto? Hace años que el armado de todo eso, el tiki, los puzzles ricos de la construcción, en definitiva, de la vida de las personas, ¿no? Porque ahí ¿Pero se qué te parece? Mucho. Bueno, estamos frente a un momento importante y es última rendición de cuentas en la que se pueden cambiar las cosas, porque después ya viene el año electoral, ¿no? Algunas sí empieza a regir recién el 1 de enero del 2024, ya en el año electoral. La vamos a discutir ahora, pero es la elección del año, la rendición del año electoral. El último espacio para... Sí, para algunas cosas, sí. Entonces, me da la sensación que el gobierno está atravesado por dos lógicas. Y yo te digo la sensación que tengo y vos después la pones en su justo medio, ¿de acuerdo? Por un lado, tiene el autocompromiso ejercido ante la ciudadanía de vamos a ser cuidadosos con la macroeconomía, con el equilibrio de las cuentas y vamos a seguir generando
políticas económicas que no pongan en riesgo, que no aumenten el déficit fiscal. ¿Está bien? Es una cosa interesante esto, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado, sabe que este es el último espacio para generar condiciones que puedan modificar la calidad de vida de las personas. En definitiva se trata de eso, ¿no? Porque que las personas vivan más y vivan mejor, ¿no es cierto? Personas que hasta el momento, asalariados y jubilados, han perdido capacidad de compra. Si yo atiendo eso, quizás mueva lo otro. En un año, además, donde se pronostica un bajo crecimiento, dijo la ministra. Bueno, ¿cómo hacemos? Me lo contás luego de la pausa. Estamos con Jorge Gandini, estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7 y en el canal YouTube, La Mañana en Camino. Suscríbanse al canal YouTube, les pido como siempre a todas y a todas que lo hagan. Y si todavía no lo han hecho, marquen con el dedito para arriba, me gusta a la transmisión. Ya venimos. El último tramo de la charla con Jorge Gandini. A propósito, estamos escuchando a Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo te llevas con Atahualpa Yupanqui? Bien, bien. Integra también mis orígenes. ¿Cantás vos? No, por Dios. Pero no afinás nada, cero, ¿sí? Nada, horrible. Horrible. ¿Y algún instrumento, nada? Nada, intenté con la guitarra. ¿Y cómo eras bailando? Bailando. ¿Te defendías un poco? No me defendía, sí. ¿Cuál ha sido? Ya lo paso. Cuando, así de muchachongo, ¿cuál era tu arma media de seducción? ¿La pinta, el jopo, los ojos, la labia? Decime ahora que ya pasó todo, ya está jugado, no sé. De todo un poquito. La labia siempre me ayudó. La labia te ayudó. Siempre me ayudó, sí. Ajá. Y viste que la perseverancia es fundamental. Una frase que te defina, ¿puede ser eso? Sí, la perseverancia. ¿No te viene un poquito... Déjame ser tu alter ego. ¿No te viene un poquito... ¿No te viene un poquito de calentura cuando vos la abordaste, la cosiste de a poquito, la idea de que hay que pelear de Montevideo con tiempo, con distancia, con proyecto, acumulando de a poquito, que no sea una cosa improvisada que tenía el cartel, yo voy a marchar, pero luego obligado salgo a la cancha, pero péguenme que estoy para eso. La mano viene mal porque el guapo pierde con Luis, y bueno, los votos mandan, tu candidatura queda como naturalmente desactivada. Yo me imagino que en algún punto dije, ay, qué pena. Yo me imagino que viendo el proyecto Laura Raffo y todo lo que se armó, imagino que vos pensaste, no es mi palo, no es mi palo en el sentido sí partidario, pero no es mi ser, no es mi sensibilidad, no es mi lógica, pero admito que este es el camino, por ahí hay que seguir. Terminó generando una campaña satisfactoria y que al poco rato, con todo derecho, ¿no? Porque las personas, y mucho más ustedes los blancos, que les gusta siempre reivindicar eso de hombres y mujeres libres, se baja del asunto, se va a la nacional, desarma eso que se armó. ¿No te viene un poquito de si yo tuviese tenido eso? Me viene, me frustra mucho. Me frustra mucho. Para si es Luis, atendelo. No. Me frustra mucho que tengamos que siempre empezar de vuelta y siempre sea lo mismo. Así, Montevideo no es prioridad en el Partido Nacional. Y eso me calienta mucho. Mira, cuando yo arranqué mi camino, que dije quiero ser intendente de Montevideo, así empecé solo en una convención 3 años antes y empecé a formar un grupo que se llamaba Montevideo se puede, empezamos a caminar, empecé a estudiar mucho, ya venía yo. Me fue bastante bien. Bueno, no competí en la interna, porque no había interna para intendente, compitieron la Rañaga y la calle Pou, ganó la calle Pou, me visitó y me dijo, mirá Jorge, gané, voy a poner yo el candidato, y estaba dentro de lo legítimo, le dije, te equivocás, pero si esa es la decisión, tenés los votos, y no lo enfrenté. Podía haber ido a la convención a enfrentarlo, le hacía mal al partido, no lo enfrenté. Y la calle Pou tenía en la cabeza llevar de candidato a intendente a Bauzá. Exacto. Y le dije, Bauzá, si el partido pierde, no te acompaña, porque esto es para gente que tenga mucha dureza y convicción, y es por acumulación. Si yo soy candidato, sé que voy a perder, pero no voy a votar mal, pero voy a perder, pero voy a ser candidato en la otra, y en la otra capaz que voy a ganar. Es por acumulación. El Frente nos ganó Montevideo por acumulación, es piedra sobre piedra, año sobre año, candidatura y elección tras elección, donde hay que crecer un poquito, arreglar los errores, mejorar y avanzar. Y hay que tener quien tome ese camino. Bueno, pasó y pasó otra cosa. El partido votó horrible, sacamos 4 ediles, nunca habíamos sacado tan pocos. Sí, fue además el proyecto de la concertación, ¿no? Que lo hice yo, ese partido lo fundé yo.
parado en la esquina de 18 de Julio y Ejido, juntamos la firma con mis compañeros de la 250 y creamos un partido político, el Partido de la Concertación, que después siguió. En esta última elección se hizo tan mal que el Partido de la Concertación nos sacó los 500 votos que tenían que haber sacado en la interna para poder existir, y entonces tuvimos que ir a través de un partido ya autorizado y fuimos por el Partido Independiente. Encontramos a Laura, fue todo un hallazgo, anduvo bien, el partido no sacó más votos, Laura no sacó más votos que cada uno de los demás por separado, o sea, terminamos una elección donde la imagen de Laura se fortaleció mucho, pero sacamos la misma cantidad de ediles que antes y el Frente también. Pero, por acumulación, habíamos encontrado una plataforma desde la cual crecer. Siguiendo ese proyecto que vos tenías, bueno, vamos. Y todos acordamos, desde ahí, apuntalar la candidatura de Laura y acumular sobre ella los 5 años. Y entonces la pusimos presidenta de la departamental, le dimos una cierta infraestructura para que pudiera trabajar los 5 años, dedicación completa. Y visibilidad, ¿no? Mucha visibilidad. Mucha visibilidad, todos trabajamos, una departamental de primera línea, solo diputados y ediles, y empujando a todos trabajando, todos, Laura, vos ponete en el área chica, nosotros todas las pelotas las tiramos para ahí, esa era la idea, y jugá, parate en ese lugar. Bueno, ahora Laura tomó un camino que también es legítimo. Dijo, cambio de trole. Ahora pero implica cierto grado de desagradecimiento. No, implica una posición personal, pero que además el partido avaló. Vamos a engañarnos. Esto no es Laura. Esto es lo que está atrás de Laura, que también son parte de mi generación y de los movimientos del partido. Y ya está, tomaron ese camino para competir en la interna nacional. Pero eso lleva a desmontar un proyecto de acumulación en Montevideo, y a los albores del tiempo electoral que ya empiezan, nos vamos a juntar los blancos de vuelta con el reloj a cero y vamos a decir, che, muchachos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que empezamos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque en un partido como la Concertación, o en un partido de acuerdo político, no podés llevar 3 candidatos como podríamos llevar si fuéramos por partido nacional, ¿verdad? El máximo son 3. Ahora, si vamos por el Partido de la Concertación, de la coalición republicana, o como le quieras llamar, y bueno, es un blanco, un colorado y uno de cabildo. Chao. Cada uno vota el suyo cómodamente y los 3 suman y acumulan. Bien, con Laura no había problema. Ya todos sabíamos que era Laura y tenía el consenso. Ahora, ¿sobre quién hacemos consenso? ¿Sobre qué base? Porque Laura tenía la base electoral. ¿Sobre qué bases? ¿Cuándo? Si ahora todos competimos entre nosotros. ¿Por qué yo le voy a decir a otro que compite conmigo en la interna y en la nacional desde ahora que ya va a ser el candidato a intendente de todos? Ni otros le van a decir si yo propongo a alguien. Van a decir, eso para después. Salvo que encontremos uno que viene de afuera. Y ya sabemos lo que pasa con los que vienen de afuera, los que no hacen política. Entonces ahora nos enfrentamos a un dilema. En Talvi, por ejemplo. Bueno, Talvi o en Novik. O el propio Novik. Pues, no sé si aguantan, si tienen la espalda para aguantar. ¿Para aguantar qué? ¿Qué es lo que hay que aguantar? O en Bauzá. Mirá que te puede hacer un larguísima. Hay que aguantar que te banque la familia, las horas que no estás en tu casa, el teléfono que te suena a la hora que te suena, y atender a la gente que hay que atender por el tema que sea. Y estudiar y meterte en todos los temas y bancarte que tu vida personal sea transparente y te la juzguen también. Mirá que... Y mucho más ahora, ¿no? Y mucho más ahora. O sea que... y cuando salís al supermercado hay uno que te está sacando una foto mientras elegís las naranjas. Es decir, sos público siempre, ¿no? Y a esa foto además la haces circular, y donde cometiste un error, marchaste, porque te lo van a interpretar de la manera que quieras, y los enemigos también juegan. Yo el otro día hice un TikTok con un Ricardito, de lo más simpático, porque la verdad me tocó a mí mi fibra, y me pegaron un palo porque no pensé en los trabajadores. Pero déjense de joder, ¿entendés? Lo que sea tiene una crítica, hagan lo que hagan, tiene una crítica. Viste que recién me ofreciste integrar Alianza, Alianza, por la Patria, ¿no? Ahora lo charlamos. Pero si me integro por la Patria va a ser como asesor en comunicación política, además que algo estudié al respecto, ¿no? Le erraste con ese para mí. ¿Qué le voy a errar? Bueno, yo soy el asesor. No, y no te doy pelota. No te voy a dar pelota porque los asesores no juntan votos. Te puedo asegurar, a ver. ¿Sos difícil con los asesores? Agarrá mi TikTok. Agarrá mi TikTok. Sí. Todo mi TikTok político no paso de 4.000 vistas. No paso de 4.000 vistas.
Todos mis TikTok políticos. 1.000, 3.000, 4.000, 80.000. ¿Sabes cuántos miles me vieron de los que no ven política, que eso también votan? Que también te tienen que ver. Pero lo hiciste ¿Por con qué eso? TikTok? Pará. No. ¿Por qué ¿Sos TikTok? ultra? No hice un tweet. Hice un TikTok. No hice un tweet. No es para vos. Es para otros que están mirando. Y además me filmaron sin que yo me diera cuenta que estaban filmando. Después lo completé. ¿Por qué? Y porque la vida es así, loco. No podés estar pensando siempre en la amargura de las consecuencias negativas de cosas que integran tu vida. No, pero quedó como alguien que no tuviera nada que ver con el gobierno, aunque el gobierno no fuera responsable, que no lo es, escuchame, de este cierre. A ver, del Ricardito yo me acuerdo que venía Sí. con un Otro papel de lo planchamos, ponía más grande. cuadradito, era más grande. Dejá, Sí, claro. es mi escuela, es mi vida de Es nuestra vida. Está. Sí, no, Ricardo, Y si yo no puedo expresar eso, yo soy como soy. El día que no sea como soy, los pocos que me votan no me van a votar. Porque a mí me votan porque yo acá te estoy hablando diciendo todo como me sale. No hay un asesor afuera que me vaya a decir ahora, no debiste, tenés que tener el énfasis acá, déjense de joder. Nosotros tenemos que ser auténticos con la gente y ver cómo nos va. Y yo creo que hay que decirle a la gente las cosas como son, como uno las siente, como uno las ve. ¿Queremos discutir el tema del empleo? Vamos a discutirlo. ¿Queremos discutir por qué cierra su cadena de chocolate Bimbo y ponemos todo arriba de la mesa? Incluido que la compró una multinacional, incluido que quien la vendió por un problema con el sindicato. Ponemos todo arriba de la mesa. Pero yo no estaba para eso. Estaba en otra sintonía que también es válida. Creo que no podemos. Ahora, no sé ni por qué terminamos acá. No, porque justo hablaste de la imagen, pero volviendo al tema, con relación, es otra oportunidad que pierde el Partido Nacional después de haber construido. Sí, yo creo que otra vez vamos a la misma. ¿Sabes lo que vamos a terminar? Pasa la elección, segunda vuelta en noviembre, y ahí nos sentamos a ver qué hacemos. ¿Sabes cómo nos sentamos? Los que ganaron. Si gana el partido, estamos pensando en armar el gobierno, no estamos pensando en la elección municipal. Si perdimos, estamos viendo qué hacemos, estamos en otra, pero además no tenemos los ánimos lo mejor posible. Todos estamos pagando los cheques diferidos que emitimos, ¿viste? La gente quiere descansar un poco, viene fundida, y no tenemos a nadie definido para que siga de largo. Así que en enero, Laura Raffo decía hoy, a mí me eligieron en febrero. Sí, vencía el 9 de febrero el plazo para poner candidato, lo elegimos una semana antes. Radio Espectador lo dijo. Tenemos que ir a buscarla. Así no gana ninguna elección. Claro, vos decís no justamente poner eso como ejemplo, es decir, de pronto clasificamos sin haber entrenado, pero no me lo reivindique. No, por favor. Eso es el argumento. El camino estaba bárbaro lo que estamos haciendo. Bien. Ahora otra vez vamos a... Entonces va a ganar el Frente Amplio de vuelta. Me parece que sí, ¿no? O sea, lo que tengamos que descubramos un fenómeno, pero si siempre hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué obsesión que tiene últimamente el sistema político de buscar la política afuera, ¿no? Hay un poquito, ¿no? Sí, es la política afuera, traer uno de afuera. Sí, como esa idea de que viene uno de afuera y nos salva, ¿no? Como son exitosos, entonces voy a buscar un exitoso que si lo conocen por la tele, mejor. Y así nos va, porque los exitosos después no aguantan lo duro que es esta actividad. Resumímela, ¿cómo viene la rendición de cuentas? Un tema que me ha... No sé, a ver... Los ejes que puse arriba de la mesa antes de la pausa, ¿son más o menos adecuados? O... La rendición de cuentas lo dice su palabra. Hay que rendir cuentas de los gastos, de cómo se ejecutaron los gastos en el año 2022. Pero a su vez es una ley que va a definir modificaciones al plan de gastos y ejecución de gastos a partir del año 2024. Recordémosle al público, Uruguay tiene la rareza de que se hace un único presupuesto. Es un presupuesto quinquenal y se va ajustando. Claro. Pero si la ley de rendición de cuentas la mandara al Ejecutivo diciendo apruébase la rendición de las cuentas de tal año, del año 2022, y tuviera solo eso, que ha venido, la rendición sí, la famosa gasto cero. Eso es la rendición de cuentas, porque está acompañada de miles de hojas de rendición de cuentas, de los famosos libracos, y esa es la rendición de cuentas, porque eso forma parte de la ley. Pero se usa para ajustar, modificar. Sí. Lo que veníamos era con una economía que crecía al 5%. La logramos sacar de la caída de la pandemia y de la que nos dio el frente, que nos dio el país en recesión, con un déficit fiscal de 5 puntos que había que pagar. Empezó a crecer, a disminuir el déficit fiscal, que no es solo un tema de cuentas, es lo que tenés que pagar de intereses por lo que debés y pedís prestado, y mejoró toda la performance. Pero la sequía
genera algunas dudas de cómo va a estar el año que viene. Ya el propio gobierno habla de 2.1 de crecimiento y algunos cálculos 1,8, 1.8, con lo cual eso está por abajo del promedio y las demandas son mucho más que las posibilidades. No solo porque las demandas sociales siempre crecen, sino porque además crecen más en la previa electoral. Y como tú decías, esta es la rendición que empieza a regir. Pero además porque los asalariados han perdido dinero, ¿verdad? Bueno, a ver, tenemos tenemos dos tipos de asalariados, los públicos y los privados. La rendición de cuentas refiere a los públicos, y con los públicos el plan ya firmado, ya aprobado en otras rendiciones de cuentas y firmado en los convenios con los públicos, asegura que para el final del 2024 los públicos van a haber recuperado digamos, lo perdido por la pandemia. Es decir, vamos a estar como van a empezar a dejar de perder. En realidad lo perdido está. Bueno, el diente para abajo lo perdiste siempre, eso te pasa. No, porque si decís recuperar lo perdido, cualquiera puede entender que... Está bien. Van a recuperar el nivel salarial que tenían. Algunos un poco mejor, porque no es parejito para todos, pero todos van a recuperar el nivel salarial que tenían. En el sector privado eso es variable, depende mucho de los consejos de salario de cada tipo de actividad. Algunos ya han recuperado y están mejorando, otros, por el tipo de actividad que tienen, en el equilibrio salario-empleo, se resiente salario para mantener empleo. El sector turístico ha sido uno de ellos que ahora viene recuperando, pero fue uno de los que más sufrió. Turismo, comercio, todo lo que lo rodeaba. Es dispar. Pero eso no es una rendición de cuentas en la que lo establece. Claro. No es el salario. De todas maneras, recordemos pero que sí es la política económica, ¿no? Claro. Y además, como es tripartito, la acción del gobierno, del Estado, representada por el gobierno, incide, todos sabemos, en una o en otra dirección. Y además, ¿no? el gasto público incide mucho en el consumo, y el consumo es una de las variables. Ha bajado el consumo, el IVA ha bajado además en el último. Bueno, ¿cómo es? ¿La gente que está peor o que gastó todo en Argentina? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas. Eso impacta al comercio, impacta al gobierno, ¿no? Si vos capaz que un fin de semana largo se te ocurre hacer como a nosotros una reunión política en el interior del país y salís a buscar un ómnibus y no encontrás, porque son todas excursiones para la Argentina, algo te dice, y estás en Montevideo, no estás en Paysandú, no estás en Fraivento, que la gente cruza por el puente, estás acá, e igual se van para allá. ¿Por qué? Y porque vas a pasear y haces una diferencia. Pasás fenómeno, comes barato, y te traes algo. Y entonces hay mucha gente que tiene el estímulo de irse, ya no en la frontera que van y vienen, hacen el surtido y ahora se hacen las uñas, el pelo, la oftalmología y el dentista. ¿Estás hablando? Con todo derecho, ¿verdad? Con todo derecho, no digo que está mal. No estamos reivindicando el 0 kilo ni cerrar los puentes. Pero eso impacta en todo el comercio y en todo el empleo de esa zona. En las cuentas generales también impacta que mucha otra gente que vive mucho más lejos de la frontera hace opciones mensuales de ir a pero vos decís que el reproche que se le hace al actual gobierno, que aún con la economía creciendo han aumentado los pobres y la distribución sigue siendo una falta que no le nace filosóficamente, naturalmente. No es así. Yo no comparto eso. No. Ni comparto que hayan aumentado los pobres. No. Sí. No comparto, no es aumentó así. La pobreza, ¿cómo no? Bueno, depende cómo la midas. No, yo no. Depende cómo la midas. Pero digo, si le vas a buscar la vuelta del punto de partida, a ver, también te podría decir, ¿y por qué no pintan muros diciendo que en este gobierno hay 3% de personas trabajando más que en el último gobierno del Frente? Sí, ha aumentado el empleo. Último, igual ayer viste que el Cuesta Duarte dice que ha bajado ahora un poco, ¿no? Bueno, dentro del aumento que hubo. Dentro del aumento. No sé, el último no lo vi, andábamos en el 8%, nos entregaron por el 10,6% de desempleo. Y nos tocó la pandemia en el medio. Obviamente que hemos tenido dificultades y ahora tenemos la seca. A ver, el otro día mirábamos ahí. De 3 millones de toneladas de soja pasamos a 800.000. Vos decís, ahí los productores se jodieron, ahora tienen menos para... ¿Sabes cuántos? Yo no me acuerdo ahora cuánto era. Las decenas de miles de viajes de camión menos que hay. Hay camioneros entregando las chapas.
porque no tienen viajes para hacer transportando la soja. Sí, sí. Es decir, y ahí se Lo que me jorobó está diciendo, ojo con creer que es un problema solo de los más poderosos. Sí, digamos. claro, ahí Eso. se jorobó el Ah, bueno, taller, sí, claro. el parador, el almacén, el que Se perdieron 20.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año en comparación con el 2022, según informe del Cuesta Duarte. El Cuesta Duarte es el del instituto del PCNT. PCNT, ¿no? O sea que podemos todavía hacer una cantidad de Pero ¿qué va a pasar? positivos. ¿Una billetera más generosa? Yo no lo sé, yo me enfrento con el... No, pues yo integro legislativo, no integro legislativo. Pero. Y los Cuando ministerios llegamos de Economía, empezamos. el Ministerio de Economía son todos iguales, razonan todos iguales, que el partido que sea. Vos sí que te nosotros- pelearías tanto con Astori como con Azucena, digamos. No tenga duda. Ah. No tenga Te duda. peleas con Azucena, entonces. Tenemos discrepancias, sí. Ya te peleaste, me acuerdo, en el arranque, cuando esto que estás exponiendo recién ahora, cuando vos ahora estás señalando de los públicos, vos decías, logremos... ¿Te acordás, no? Yo No, me acuerdo de por vos. supuesto. Y que vos decías, logremos esto ya desde con tiempo, porque ahí desactivamos dos bombas. Sí, claro, es así. Una, primero, cierta idea de que gente juegue tranquila, que ahora está, pero nosotros como gobierno nos comprometemos a... Y la otra, desactivamos ciertos discursos, ciertos relatos, ¿no? COFE había aceptado una propuesta muy madura, ¿no? COFE estaba muy bien en ese momento. Aceptaba pérdida salarial a cambio de que le dijéramos cómo la recuperaba. El gobierno le decía que la recuperaba, pero no le decía cómo. Claro. Y por ese desencuentro que no pudimos fijar en la... Ahí perdiste, la ley digamos, de en claro que la perdí. interna de tu gobierno. Sí, sí. No pudimos fijar en el artículo 4 de la ley de presupuesto cada año cuánto de la pérdida se iba a recuperar. Podía ser 20 y 40, pero no pudimos fijarlo. Eso fue lo que impidió la firma en ese momento de un convenio colectivo y la paz firmada, porque del otro lado nos pedían, decir, bueno, a cambio nosotros estamos dispuestos a perder en el primer año, pero vamos recuperando a poquito. Y lo que perdido quedará. Es decir, vamos a recuperar el nivel salarial. No pudimos. ¿Está? Bueno, la visión de economía, que no voy a criticar o no voy a dejar de reconocer que lo hacen de manera muy profesional, y en términos generales el país ha salido comparativamente con otros países muy bien realmente. Pero cada uno mira la misma realidad de distintos lugares. Yo tengo una visión... ¿Qué reprochás vos? O reprochás, quizás, sacarle el término reprochar para que no sea titular no reprocho. mañana. Creo que hay que poner el énfasis en la distribución mejor. Y a mí lo que me preocupa más que nada es que se han hecho cosas que yo saludo, y muchas de ellas más y mejor que las que hicieron los gobiernos del Frente Amplio, para atender a los sectores más vulnerables. Creo que hay una cantidad de políticas públicas y de medidas. El guiso en bolsita atienden- ese que ayer se... No sé cuál es el guiso en bolsita, pero y además te puedo, si querés, vamos juntos y vamos a mirar ollas populares que había antes, en el gobierno pasado. O sea, tampoco es que de las cosas que se dicen no son tan como se dicen. Pero más allá de eso, creo que se han hecho cosas muy bien. Creo que hay más rutas de salida, hay posibilidad de que la gente reciba y al mismo tiempo trabaje, se le han eliminado los topes, se le atiende en otros aspectos que no son solo el plan o la tarjeta tal o cual. Sin embargo, creo que el problema lo tenemos con lo que yo llamo la clase media baja, es decir, con la familia que mete, labura, tiene vocación de trabajo, sabe que el trabajo es la clave para el progreso, pero no llega. No alcanza. El país está caro, la canasta básica está cara, y la gente trabaja y no recibe nada. Ese es el que no tiene ni la garrafa a mitad de precio, ni el subsidio del 80 o el 90%. No está lo de tarifa de suficientemente UTE. mal como para recibir Exacto. esa asistencia directa, Exactamente. pero sin embargo su calidad de vida Exactamente. es, para decirlo, decepcionante de la perspectiva republicana de convivencia democrática. Sí, porque el tipo labura y la mujer labura y tiene 2, 3 hijos y ganan 60.000 pesos entre los dos, lo cual es la realidad de muchísima gente. 60.000 mangos. Muchísima gente está en eso, ¿verdad? Pero cuando le gasta 20.000 entre el alquiler y el agua y la luz y no sé qué, y se gasta otro 10.000 en la higiene y el estudio de los gurises y un poquito más en la salud,
le queda menos de 1.000 pesos todos los días para desayuno, almuerzo, merienda y cena, y decís, vos, no me da. Hacer foco ahí, poner lupa ahí, ¿es, digamos, hijo del enclave wilsonista? Bueno, en parte sí, claro. Y a un herrerista no le sale tanto hijo eso. del enclave wilsonista es escuchar a esa gente. No es que como son todos sindicalistas, son todos comunistas, son todos de izquierda, son todos no sé qué, entonces ni el carnaval, ni los sindicatos, ni el que protesta, ni el que sale a la calle, no, esos están del otro lado. Porque son toda una manga de... Yo no creo en eso. Yo creo que mucha gente es sindicalista porque el sindicato los defiende y les resuelve cosas. Y ahí está lleno de blancos, colorados y cabildantes también. ¿Por qué? Y porque forman parte de una colectividad que resuelve temas. Entonces los encontrás viviendo en una cooperativa de vivienda de ayuda mutua. Esto que acabas de Después decir... te calienta Fugbank. Sí, porque lo panfletean a Fugbank, pero adentro de eso hay mucha gente que va porque siente que están defendiendo sus intereses y ahí tiene una oportunidad. Y lo mismo en su sindicato. O creen que COFE representa solo Frente Amplistas. Yo tengo un gran diálogo con COFE y hay muchos dirigentes blancos metidos ahí adentro. Dirigentes. Pero... Ahora, cuando el partido habla de ellos, o algunos compañeros del partido, habla raza y es como si todos fueran comunistas. Jorge, esto que acabas de decir, esto último que acabas de decir, digamos, este último enunciado que desarrollaste, desde que asumió el actual gobierno, yo te digo que es la primera vez que lo escucho. Está bien. Te tengo que pedir, Jorge. Lo digo y lo hago. Mi diálogo con las organizaciones sindicales y en el marco del presupuesto con COFE es de este tipo y es de muchísimas horas fuera de las cámaras para poder conseguir cosas. Siento que esta charla me quedó como demasiado cerca de vos. ¿Lo habré hecho mal? No, pero como que quedé demasiado... ¿Tenés que preocuparte vos o me tengo que preocupar yo? Y a lo mejor los dos un poquito. Vamos arriba. Bueno, gracias por el tiempo. La seguimos más temprano que tarde.